Buenas tardes, colegas. Nos volvemos a presentar porque queremos dar el contexto de cómo comenzó este trabajo. Nosotros trabajamos en el área de hotelería, turismo y gastronomía en INACAP Valparaíso. Somos 7 docentes en total y somos 5 que este semestre hemos podido unirnos y potenciar el trabajo en la resolución de problemas en contextos profesionales. ¿Ya? Entonces, además de Bernardita yo, está Francesca Donoso, Giselle Mora y acá Patricia Caroca. ¿Ya? Dale. Bueno, por problemas logísticos vamos a estar como bien juntitas por esto, por el micrófono, pero la idea es que vamos interactuando un poco para contarles de qué se trató nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, primero nos planteamos una dificultad que estábamos teniendo en las clases de matemática. Todos tenemos la misma dificultad, así cómo hacer que nuestros alumnos aprendan efectivamente matemática, ¿sí? Y empezamos a darnos cuenta que había un cambio en el mundo, ¿sí? Entonces, los problemas que tenemos acá en Chile no los tenemos nosotros solamente, están en todo el mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos una globalización, ¿cierto?, que ha hecho que también el uso de la tecnología por parte de los alumnos sea necesario incorporarla en el aula. Hay una mayor especialización de las disciplinas, entonces ya un mecánico no estudia todo lo de mecánica, sino que se especializa en algo particular, ¿cierto? Tenemos mantenimiento, tenemos diferentes áreas. Entonces, para los docentes también eso plantea dificultades. ¿Cómo damos respuesta a las necesidades de nuestros alumnos? Y cómo integramos la diversidad, tanto diversidad cultural que hoy en día tenemos, como la diversidad de pensamiento, ¿cierto? Y cómo generamos mejores aprendizajes para potenciar el perfil de egreso y integrando al currículum de estudio de nuestros estudiantes. ¿Okay? Bajo esto, entonces, nos preguntamos cómo coordinar este proyecto, ¿sí? Y lo que hicimos es ver cómo coordinábamos la matemática con la asignatura de especialidad. Y aquí tenemos un engranaje que nos muestra un poquito eso. Es decir, cómo vamos a hacer que esta matemática funcione con la asignatura de especialidad y que los alumnos en el fondo no nos digan lo que siempre nos decían. No entiendo cómo los contenidos que estamos viendo en matemática me ayudan a generar aprendizaje en la otra área, ¿sí? Y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esta coordinación? ¿Cómo vamos a potenciar esto para que nos llegue, para que logremos los aprendizajes que dice que debemos declarar en el perfil de egreso? ¿Sí? Entonces dijimos la resolución de problemas. La resolución de problemas junto con el contexto, entendido el contexto como qué es lo que necesitan nuestros estudiantes aprender para que logren desarrollar las habilidades para el perfil de egreso, ¿cierto? Y cómo a través de la matemática generamos este equilibrio entre el contexto y la matemática aplicada. ¿Ok? Entonces nos encontramos que teníamos varios elementos que teníamos que ver cómo lo integrábamos. Por un lado teníamos el conocimiento del contexto del área de Otuba, o sea, hotelería, turismo y gastronomía. Inicialmente nosotros comenzamos todo este trabajo solamente en el área de gastronomía. Entonces, ¿qué tuvimos que ir a hacer? Ir a conocer qué nos decían los profesores de especialidad. En algunos casos pudimos asistir a las clases de taller, de cocina que ellos tienen. En otras instancias podíamos conversar con algunos docentes de especialidad. Y así empezamos a identificar cuál era la matemática que estos estudiantes necesitaban. Junto con eso, o posterior a eso, también empezamos a ver cuáles eran las dificultades que ellos tenían, ya que conocer solamente el contexto del área no nos permitía poder hacer algo. ¿Ya? Necesitamos conocer las dificultades específicas. Y con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que a lo mejor que las dificultades que un estudiante tenía en proporción en gastronomía no eran exactamente las mismas que iba a tener un alumno en mecánica. ¿Ya? Entonces habían particularidades. Comenzamos con la creación y análisis de problemas contextualizados, porque ya teníamos la información de las áreas. Y en este proceso, que nosotros estábamos potenciando más, llegó la iniciativa ARPA, que es lo que hablaba el profesor Fermen en la ponencia inicial. Entonces, esto nos dio una verdadera oportunidad para poder reflexionar entre los docentes que estábamos haciendo clase en el área de gastronomía.
Por lo tanto, se potenció el trabajo colaborativo. Y este trabajo colaborativo es lo que nos permitió poder diseñar buenos problemas este semestre, implementarlos y poder revisar cómo estos habían resultados. Entonces, ya teníamos varios elementos importantes y estábamos comenzando a hacer nosotros sentíamos un buen trabajo. Entonces, la siguiente pregunta fue, necesitamos marcos teóricos que nos sustenten lo que estamos haciendo. Y en esta búsqueda encontramos 3 marcos teóricos que pensamos que van a apoyar este trabajo. El currículum crítico, la socioepistemología y la etnomatemática. Estos marcos teóricos nos permiten mirar nuestro inicio de investigación bajo una lupa. Y desde el currículum crítico quisimos rescatar uno de sus fundamentos, que son el analfabetismo funcional. El analfabetismo funcional dice sobre las competencias que necesita un estudiante para cumplir una función particular en un determinado trabajo, ¿sí? Y analfabetismo porque son las necesidades, o sea, son las competencias que le están faltando al estudiante para poder desarrollarlo. Bajo esa mirada, bajo esa lupa, nos permite construir problemas, construir situaciones. ¿Para qué? Para que nuestros alumnos construyan aprendizaje a través de sus aciertos y de sus errores. Es decir, no solamente lo bueno lo rescatamos que ellos logran de una situación particular, sino que los errores también los planteamos frente al grupo curso y nos cuestionamos qué es lo que podríamos mejorar, qué es lo que está fallando para que el modelo efectivamente tenga resultado o que responda a la situación que hemos planteado. Y además permite centrar al alumno en un rol de protagonista. La socioepistemología, que habla de la democratización del currículum y de las prácticas sociales, ¿sí? ¿A qué se refieren estas prácticas sociales? Nos permite definir que el alumno, o mejor que definir, validar los aprendizajes que el estudiante ha adquirido durante toda su vida. La socioepistemología dice que no solamente el aprendizaje es lo que yo obtengo de manera formal, sino que además el que obtengo desde el cotidiano. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchos estudiantes, que venimos desde INACAP, muchos estudiantes que entran al área mecánica o electricidad, que antes de su formación profesional han trabajado en el área, en construcción. Muchos alumnos, sobre todo en la noche, en el nocturno, que trabajan en esta área, pero no con el título, ¿cierto? Entonces llevan 30 años, por ejemplo, cubicando, y esos aprendizajes queremos rescatarlos y validarlos a través de un conocimiento formal. La etnomatemática nos permite trabajar desde la diversidad de nuestros alumnos, diversidad de respuesta, diversidad cultural, y eso también lo integramos. Entonces, como ustedes pueden ver en estos pequeños circulitos que son características que queremos rescatar del trabajo de cada uno de esos marcos, de cada una de estas lupas, que el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo es algo que se repite en estos 3 marcos. ¿Okay? Entonces, en la siguiente imagen mostramos todos los elementos que ya tenemos para poder hacer nuestro trabajo y hemos concluido, y vamos a seguir potenciando el trabajo de una matemática contextualizada. Porque ahora ya tenemos varios elementos que podemos integrar. Ya no estamos solamente con ideas personales, sino que estamos con un trabajo en equipo y comenzamos a tener un sustento teórico. En esto, al inicio de año llegó la iniciativa ARPA. Y este semestre tenemos el ramo de matemática en el área de hotelería, turismo y gastronomía. Entonces, aquí es donde comenzamos todas las colegas que nombré al inicio a trabajar en resolución de problemas. Y acordamos que al inicio de cada unidad íbamos a poner un problema que activara los conocimientos y donde, como dice Bernardita, pudiéramos rescatar lo que ellos ya sabían. Entonces, aquí la colega les va a entregar porque queremos también poder compartir estos problemas para que los puedan conocer. O sea, se los puedan llevar también. Entonces, el primero lo pudimos implementar en la segunda unidad, que es análisis de la información. Esto fue una propuesta que nos dio el monitor ARPA porque nos vio interesados buscando un problema para esta unidad en el contexto de ellos. Entonces, nosotros tomamos su idea y la modificamos.
Y además nos interesó porque nuestros estudiantes ya habíamos visto de experiencias del año anterior que presentaban dificultades para poder organizar la información. Notábamos que ellos no comprendían cuál era el objeto de organizar la información. Entonces aquí está el problema. Le simulamos que había un encuentro de exalumnos del área de hotelería, turismo y gastronomía y que se les había pedido completar fichas con cierta información. Y estas son las tarjetas que le entregamos que representaban la ficha que cada alumno o cada exalumno que había respondido. Esas fichas que las tienen ahí en la carpeta que les acabamos de entregar, una muestra de 12 fichas. Porque son más en realidad. ¿Ya? Entonces está la ficha y lo pensamos en distintas etapas. ¿Ya? Le entregamos primero 15 fichas y los alumnos tenían que organizar esta información. En la siguiente... Ya. Ahora, lo que nos pareció y no teníamos pensado al momento de implementar, que los alumnos tomaron las fichas y las organizaron sobre la mesa. Nosotros esperábamos que hicieran tablas, que hicieran gráficos, y no lo hacían. Las ponían y las ordenaban. Por ejemplo, aquí están ordenadas por año, las ordenaban por área, ponían en la edad de forma ascendente o descendente. Entonces iban y le pasamos un nuevo sobre con más fichas, como para decir, ahora sí necesitas organizar la información de otra manera. ¿Y qué hicieron? No lo esperábamos. ¿Ya? Entonces, todos los que implementamos, que a veces sucedía que durante el mismo día estábamos implementando, quedamos en choque en la clase, ¿qué hacemos? Entonces tuvimos que empezar a hacer, la ardillita tuvo que funcionar rápido, entonces íbamos y le decíamos al grupo, ya, ahora, si tú este resultado, el análisis, las conclusiones que tú sacas de la información que tienes ahí, lo quieres llevar a otro grupo o llevar a alguien que está en otra sala, no vas a poder llevar, o sea, es complicado llevar toda la ficha y volverlas a ordenar sobre la mesa. ¿Cómo lo harías? Y ahí llegamos a la siguiente, logramos hacerlos avanzar. Entonces, comenzaron algunas tablas. No habíamos enseñado absolutamente nada de análisis de la información y todos sabemos que desde el colegio lo han visto, pero así, ha pasado por aquí, como que no hubiera estado. Entonces nos encontramos con respuestas que son curiosas. Acá está, los alumnos trataron de integrar el área de gastronomía, hotelería, turismo, pusieron rango de edad y la cantidad de alumnos. Entonces muchas veces ocuparon cosas que nosotros no esperábamos tampoco. Hicieron gráficos, pero no hicieron los gráficos que nosotros esperábamos. Fueron más ingeniosos para hacer los gráficos. Devuélvete, trae un poquito. Por ejemplo, acá, en el 2010, pusieron aquí la edad, acá los años, entonces pusieron un puntito para un alumno que tenía, o un exalumno que tenía 30 años, y el otro que tenía 35 años. Y después acá están los otros puntitos que representan a las distintas edades. Fueron respuestas que, a pesar de que ellos ya habían visto estadísticas, no lo esperábamos. Porque en realidad en el colegio no se les enseña a hacer este tipo de gráficos. O sea, a ellos se les ocurrió. Incluso habían otros grupos que querían integrar otras informaciones. Entonces, además de tener algo así, similar a estos puntitos, le colocaban otros colores. Por ejemplo, si este puntito era un alumno que venía de la región, de la tercera región, entonces le colocaban un puntito verde. Si este era un alumno que venía de la segunda región, un puntito de otro color. Entonces, además de la información que le pedíamos que dijera qué edad tenían los alumnos de cada área, querían incorporar que venían de tal región o que habían egresado a tal área. ¿Sí? Esto cuando llegamos a la siguiente sesión ARPA nos llamó mucho la atención y lo conversamos. Los alumnos no venían vacíos y si no habían visto la materia sí tenían buenas ideas. Entonces eran capaces de resolver problemas de maneras más ingeniosas de las que nosotros esperábamos. Entonces nuestro desafío ahora es qué hacemos con esta información. ¿Qué hacemos como profesores con esta información? Aquí tenemos otro caso. Esta es una alumna de un grupo de estudiantes de mi curso que pusieron acá las edades y entre paréntesis fueron colocando cuántas fichas habían con esa cantidad de edades. Entonces tenían una tabla de frecuencia pero no presentada de la forma tradicional. Se las arreglaron como grupo a buscar cómo iban a responder. Esta es lo que decía Bernardita. Los chiquillos buscaron la manera de integrar mucha información. Nosotros le pedíamos análisis solamente sobre las edades y nos pusieron la cantidad de alumnos que habían, de las fichas que le habíamos entregado por área, el rango de años del egreso, la edad actual y algo que tampoco esperábamos. Calcularon a qué edad habían terminado la carrera.
Empezaron a ver, entonces si egresó el 2015, estudió hotelería, calculaban 2, 4 años y determinada esa edad. Entonces, esto nos abría la discusión de qué información realmente podíamos sacar, cuáles eran las válidas, cuáles eran las conclusiones válidas que podíamos obtener. Porque algunos después discutían, pero no sabemos si se reprobó ramos, si estudió el técnico o estudió el profesional. Y además ellos en algún momento decían, pero profesora, este alumno, si yo estimo la edad, salió cuando tenía 17 años de estudiar. Si no puede ser, porque si entró a la carrera con tal edad, no le cuadraba. Entonces, obtuvimos estas respuestas curiosas, pero que en el fondo lograban el objetivo que nosotros queríamos, que analizaran la información. Entonces, más allá de que se escapó de la pregunta inicial, logramos que nuestros alumnos pensaran. ¿Okay? El segundo problema fue la tercera unidad, que es la unidad de proporcionalidad. Si se fijan, los aprendizajes esperados en todas las unidades resuelve problemas de la especialidad. ¿Ya? Este surge de la investigación sobre la necesidad de la especialidad. Al hablar con los profesores del área nos dábamos cuenta que ellos no ocupaban regla de 3 necesariamente, sino que tenían otras formas de trabajar la proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, este se utilizó el año anterior, pero con todo el curso. No se hizo este trabajo tipo ARPA, pero este año sí lo adaptamos y lo mejoramos. Entonces, tenemos 3 personas que participan en el concurso de MasterChef. En un episodio se le da a cada uno la misión de cierta cantidad de papas para pelar. ¿Ya? ¿Quién va a ganar? Quien desperdicie menos papa, el que haga rendir mejor la papa. Pero lo damos, cada participante no había tenido la misma cantidad inicial de papas. ¿Ya? Y le damos los desperdicios. Entonces, la primera respuesta de los chiquillos es este desperdicio menos. Pero después se dan cuenta, pero este tiene 3 kilos y este tiene 1,5 kilos. Nosotros también tratamos de que los números fueran pillos para, como decía Felmer, no complicarlos y dejarlos avanzar también. Si poníamos números que pudiesen ser muy complejos, no íbamos a permitir avanzar al alumno. Entonces, ¿qué hicieron? Por las cantidades del 1,5 y 3 kilos. Los chiquillos llevaron, este tenía 3 kilos, entonces el que tenía 1,5 duplicaron el desperdicio. Entonces simularon que también había pelado 3 kilos. Y con el que había pelado 2, dividieron en 2, encontraron el de 1 kilo y lo multiplicaron por 3. Entonces lo llevaron los 3 a la misma cantidad. ¿Ya? Nunca ocuparon regla de 3 estos estudiantes en ese caso. ¿Ya? Otros, bajo la misma estrategia, pero en vez de llevar todo a 3 kilos, lo llevaron todo a 1 kilo de papa. Y se daban cuenta que el competidor 1 y el 3 podían ganar la competencia. Y este es bajo la misma idea, pero estos estudiantes buscaron el mínimo común múltiplo entre 1,5, 2 y 3. Y esto pasó en 2 cursos. ¿Ya? Uno de mi curso me dijo, yo no sé cómo calcular el mínimo común múltiplo de esto, lo busqué en internet y le dio la respuesta. Tenemos la tecnología que también ayuda. El alumno sabía que esto le servía, pero no sabía calcularlo, así que lo buscó y lo solucionó. Entonces llevaron todo a 12 kilos. La siguiente. En este problema particular, tuvimos una pregunta que surgió de los estudiantes, que ellos querían incorporar también una segunda información. Nos preguntaban, ¿pero cuánto tiempo se demoraron en pelar? Entonces, porque les colocamos la competencia MasterChef. Y en la competencia les dan tiempo los episodios, ¿cierto? Entonces, veían que ese dato no estaba, decían, es que no puedo resolver el problema porque en la competencia siempre les dan tiempo, 30 minutos, 1 hora, es lo mismo que el programa, nos decían. Entonces, nosotros decíamos, pero no es una dificultad para que resuelvas el problema, piensa cómo lo podrías resolver sin el tiempo. Entonces, es una variable a considerar y si le incorporas tiempo, cambia tu respuesta, entonces lo dejamos pensando en esa parte, ¿ok? Esta es otra respuesta que no fue, podría haber sido más masiva la cantidad de alumnos que respondía con porcentaje, pero no lo fue. ¿Ya? Entonces, algunos sí ocuparon la regla de 3 y determinaron el porcentaje de merma que tenían, que es el desperdicio. La siguiente estrategia también no fue grupos aislados, sino que fueron varios. Determinaron el valor de la razón. Dividieron la cantidad de desperdicio por la cantidad de kilos que se le habían entregado y interpretaban el número que les daba. En este caso sería desperdicio por kilo de papa que se les había entregado. Y esa
eso nos valida también lo que nosotros decimos, que el problema dentro del contexto también da estrategias especiales. Si este mismo problema vamos y lo colocamos a los alumnos de trabajo social, probablemente no sea la estrategia que más aparezca. Pero en el área de gastronomía sí lo es, porque para ellos es más natural hacer la división. No entienden que para qué les sirve, pero es más natural hacerla. ¿Ya? Y algunos alumnos hicieron la división inversa, y si hacen la división o la razón inversa, este les va a dar menor y esto les va a dar mayor. Entonces ahí el problema es cómo interpreto el resultado. El tercer problema lo implementamos la semana pasada. Este está recién salió del horno. ¿Ya? Es la unidad de porcentaje. Entonces, esto surge porque el año pasado nosotros le pedimos a los chiquillos del área hacer un trabajo de encuestar y después tenían que representar la información. Nunca esperamos que si entrevistaban hombres y mujeres compararan de manera absoluta. Y lo hicieron. Entonces nosotros le presentamos, nos robamos el gráfico de unos alumnos del año pasado, pero también cambiamos un poco los números para no dificultar tanto, sino que potenciar lo que nosotros queríamos, que necesitamos comparar respecto a una cantidad común, como en el caso de las papas. Entonces, le dábamos los resultados de una encuesta que habían hecho unos alumnos en el terminal de buses y teníamos resultados de chilenos y extranjeros. Pero la cantidad de chilenos son 40 entrevistados y los extranjeros son 20. Por lo tanto, si está de manera absoluta, no entrega la información adecuada. ¿Ya? Entonces, da la impresión que acá son más los chilenos que los extranjeros que prefieren viajar por familia, y si lo comparamos respecto a los totales, en ambos casos es un poquito menos de la mitad. En este caso, la pregunta que se plantea como aparece acá son dos personas, los dos alumnos que están conversando y decimos que Tomás tiene la razón. ¿Sí? O sea, que en el fondo le preguntamos quién tiene la razón, ¿sí? Y él tenía que justificar por qué. Y después de que una de las colegas lo implementó, nos dimos cuenta que teníamos que reformular esta pregunta. Porque cuando le decíamos quién tiene razón, ella decía, Tomás, sí, está bien. No cometió un error, ¿por qué? Porque la barrita es más grande, acá la barrita es menor, ¿cierto? Entonces decía, él tiene la razón. Entonces dijimos que teníamos que cambiar la pregunta, teníamos que decir, Tomás está equivocado, ¿por qué? ¿Sí? Y ahí logramos que ellos detectaran qué es lo que estaba errado en el gráfico, porque si no, ellos no se daban cuenta finalmente que habían diferentes cantidades en la muestra, ¿sí? Ninguno. Solamente en uno, pero yo lo implementé después para ver qué pasaba en trabajo social y solamente un alumno se le ocurrió contar cuántos habían cuántos chilenos y cuántos extranjeros eran. Nadie se fija en ese dato. Entonces, ¿qué estrategias nos surgieron acá? ¿Ya? Similar a lo de las papas, bajaron las dos poblaciones a 20. Los extranjeros eran 20, entonces dividieron todas las cantidades por 2 y determinaron proporcionalmente cuántos chilenos hubiesen respondido si en vez de 40 encuestábamos a 20. Y otros llevaron los extranjeros a 40. Entonces ahora las barras sí se podían interpretar. O duplicaban la respuesta o la simplificaban. ¿Ya? Acá tenemos uno que compararon por razones. Ese fueron tus... Sí, en mi caso este fue un papelógrafo que presentó un grupo que nos pareció muy interesante porque presentaba una diversidad de estrategias bastante grande. Teníamos la de los gráficos, que es similar al anterior, pero acá comparaban razones. Entonces, nosotros primero teníamos la discusión, ¿están comparando fracciones o están comparando razones? Es decir, ¿ellos entienden el concepto de la razón o simplemente escribieron la fracción y la simplificaron, la dividieron? ¿Sí? Entonces yo fui y le pregunté a mi alumno ¿qué es lo que habían hecho? ¿Cuál es la estrategia? Y ellos me dijeron, nos recordamos de la unidad anterior de razones y llevamos esto al valor de la razón. Entonces nos dimos cuenta de que aquí entendían, ¿cierto?, cuál era el concepto que estaban ellos determinando para resolver esta situación. Y también lo que hicieron acá fue escribir las razones, pero simplificadas o amplificadas. ¿Okay? También interpretaban esos valores. Pero de nuevo surgía el problema, ¿cómo llegamos a porcentaje? Porque la unidad es porcentaje. ¿Ya? Entonces, sí, algunos casos, pero fueron los mínimos, que calcularon porcentualmente cuántos habían respondido en cada una de las categorías. ¿Ya? Y en otro caso, acá los alumnos llevaron a 20. Pero en realidad, si uno lo mira, sí está el concepto de porcentaje, porque el porcentaje estoy comparando con un referente común. Que tenemos un acuerdo, todo lo comparamos respecto a 100, pero aquí están respecto a 20 o respecto a 40.
Entonces, mediante las preguntas que se le hacía, este grupo dijo, ya, pues si yo tengo 20, ahora cada uno de los números lo multiplico por 5 y voy a llevar todo a 100 y va a ser mi 100%. O sea, calculó porcentaje, pero no de la forma tradicional. No ocuparon regla de 3. Entonces, con este tipo de actividades también vemos, regla de 3 no es lo más fuerte, porque cuando lo pongo en un problema no es lo primero que se le ocurre, sino que tiene otras estrategias que no necesitan tanto conocimiento matemático para poder llegar a ellas. ¿Ya? Acá tenemos otras estrategias que no eran totalmente correctas, pero en un acercamiento, porque aquí en una de las categorías habían 16 chilenos y 5 extranjeros. ¿Y qué hizo este grupo? Ya, la mitad de chilenos son 20 y la mitad de extranjeros son 10, y compararon respecto a la mitad. Trataban de ver si estaba cerca de la mitad, más bajo de la mitad o más alto de la mitad. Entonces, había una idea de razones, pero todavía faltaba pulirla. Decía, para llegar a la mitad a este le faltan 4 y para llegar a la mitad a este le faltan 5. ¿Sí? Entonces decían, este está más lejos porque le faltan 5 y a este le faltan solamente 4. Pero claro, no es una estrategia del todo correcta. Porque todavía le faltaba hacer la comparación de forma relativa. ¿Ya? Aquí hay otro grupo que también por la unidad anterior, que nosotros potenciamos mucho el interpretar el valor de la razón, hicieron la división, encontraron la razón y la interpretaron correctamente, pero compararon chilenos con extranjeros. Entonces tampoco les permitía llegar a la respuesta de quién había, si era más alto o era más bajo la cantidad. Si hubieran comparado con el total, hubiesen podido interpretar bien y llegar bien a la respuesta. Cuando uno después hacía la puesta en común, que nosotros ponemos las distintas estrategias pegadas en la pizarra, uno podía conectar con porcentaje, podía conectar con la unidad interior, y ellos para calcular merma en esta unidad sí necesitan el porcentaje. Y ellos ya tenían ideas, por lo tanto estamos potenciando también el trabajo y las diferentes estrategias. Entonces, las conclusiones que hemos hasta ahora generado de este proyecto y posterior investigación en un futuro es la preparación y el rol del docente es fundamental. Es decir, un docente bien preparado, bien capacitado, porque no basta con que nosotros, como lo hicimos recién con ustedes, que yo les entregue los problemas, sino que les diga cuál es el sentido, cuál es el espíritu de la aplicación de esa situación. ¿Sí? Y creo que eso es fundamental cuando generamos un proyecto del tipo que sea. Cómo generamos que nuestros colegas trabajen en forma colaborativa y se apropien de la situación para poder hacer un traspaso de la mejor manera a nuestros estudiantes. Un segundo factor que obtuvimos de esta pequeña investigación es que la resolución de problemas en cada unidad para identificar debilidades y fortalezas de los alumnos nos permite generar aprendizaje. Entonces, la resolución de problemas, pero siempre centrada en el estudiante. Voy a rescatar me voy a robar unas palabras de Fellmer de la mañana, ¿cierto? Que la acción debe estar centrada en el estudiante, no en el profesor. Sí, nosotros, y esto cuesta mucho, porque a todos nos ha pasado, en las primeras experimentaciones nos grabaron lo que hacíamos con nuestros estudiantes y nos decían, profesor, es que no entiendo. Y nosotros nos acercábamos y decíamos, pero mira, si aquí está la función... Entonces, como que puntito suspensivo le está dando es como decir, 2 por 2 es cuá, ¿sí? Entonces, le queríamos dar la respuesta y eso tenemos que evitarlo. Entonces, tratamos de entre nosotros mismos criticarnos y decir, oye, respóndele la pregunta con otra pregunta. Y a María Verónica le pasó algo muy chistoso. Profesora, esto no se vale, le dijo un alumno, porque yo vengo acá para que usted me enseñe, no para que me responda con otra pregunta, le dijo. Entonces, me deja las mismas. Y ella fue y le dijo... ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo que acaba de decir tu compañero? ¿Sí? Entonces, creo que eso va a ser nuestro rol, ¿cierto? Guiarlos en ese sentido. Ya. Para complementar un poquito el punto anterior, si nosotros comenzamos la unidad con un problema, sin haber enseñado nada al estudiante, sí podemos identificar fortalezas y a partir de ella construir la unidad. Y identificamos las debilidades y ellos también nos aporta a construir la unidad. Por lo tanto, al inicio de la unidad es donde mejor queda ubicado, no al final, bajo la experiencia que tenemos. Necesitamos marcos teóricos que sostengan nuestra investigación y ahora nuestra tarea es que vamos a ir caminando en ellos para que el próximo encuentro les presentemos nuestros nuevos resultados. Y
es necesario un trabajo en equipo. Como han dicho en varias ocasiones durante el día, no nos sirve trabajar un profesor de forma individual. Yo había implementado algunas de las situaciones el año anterior, pero no es lo mismo que estemos trabajando todo un equipo, todos los profesores del área, y que tengamos instancias reales para poder discutir. Porque construimos aprendizajes nosotros como profesores y también mejoramos los aprendizajes de nuestros estudiantes. Acá rescatamos el perfil de egreso del técnico de nivel superior en gastronomía internacional. Y nos centramos en esto. Dice, está capacitado para realizar la producción gastronómica, atender las necesidades y requerimientos del cliente, ejecutar procesos de costeo, venta en establecimientos gastronómicos, tanto en Chile como en el extranjero, bajo estándares de calidad total. Qué importante es que nosotros conozcamos no solamente nuestra asignatura, no solamente el descriptor de matemática que nos pasaron para ver matemática 1, 2 o el que sea, sino que además conozcamos el recorrido completo del estudiante, cómo nuestra matemática tributa hacia la asignatura de especialidad, qué es lo que queremos obtener con el estudiante cuando haya terminado su carrera, ¿sí? Su perfil de egreso. Porque cuando el estudiante nos pregunta, y profe, ¿para qué estoy yo estudiando esta matemática 1 si este es un ramo de relleno? Al final me está puro molestando y me va a hacer reprobar, me va a hacer atrasarme un año. Entonces yo le digo, bueno, la finalidad es que usted pueda, ¿cierto?, ejecutar el proceso de costeo. ¿Y cómo va a realizar costos si usted no sabe matemática? ¿Sí? Entonces, tomemos las herramientas que nos está brindando nuestra institución, un perfil de egreso, y demos la respuesta a nuestro alumno para que él le dé sentido a lo que está aprendiendo a través de su carrera. Y yo solamente ahí estamos con nuestros estudiantes. Una pequeña conclusión final. El contexto para presentar el problema sí es importante, porque aquí hay otros colegas aparte de mí que lo han experimentado en otras áreas y no da el mismo resultado con el problema. Hay cierto conocimiento de ellos por estar en cocina o estar en los talleres que les permiten tener otro tipo de estrategias diferentes al que va a estar en mecánica probablemente. Segunda cosa, aumenta la motivación. Los resultados entre el año antepasado y el pasado mejoraron, y a pesar que no estábamos trabajando aún de forma totalmente colaborativa. La motivación de los chiquillos cambia, el interés, porque ya no nos van a preguntar ¿para qué aprendo esto? Es evidente para qué están aprendiendo esto. ¿Ya? Y le damos las gracias por la atención presentada que han tenido hoy día. Bueno, colegas, estamos a 6 minutos de terminar, por lo tanto tenemos 6 minutos para poder hacer preguntas. Primera pregunta, colega, por favor. Hola. Yo soy profesora de matemática de Duoc y el próximo semestre vamos a comenzar con resolución de problemas en alumnos de inicio. Entonces tengo algunas dudas como para que nos orienten y sepamos cómo enfrentarla el próximo semestre. Primero, con respecto a los docentes. ¿Las personas que construyeron estos problemas fueron las que lo implementaron o hubieron docentes que no fueron parte de esto y ustedes tuvieron que capacitarlos? Las mismas 5 que ustedes son las que... ok. Entonces no pudimos identificar cómo lo percibía un docente que no fue parte del proyecto. En ese sentido, viene una segunda etapa ahora, como mencionaba, de un proyecto de investigación. Y en ese proyecto integramos a otros docentes que no crearon las situaciones problema, y para poder ver todo el proceso, desde cómo capacitamos al profesor y cómo lo lleva al aula, vamos a incorporar también el estudio de clase. ¿Sí? El estudio de clase no para fiscalizar, sino que para mejorar, para ver cuáles son las estrategias que estamos utilizando y cuáles son otras respuestas novedosas que podemos incorporar de nuestros estudiantes. ¿Sí? La otra tiene que ver cómo manejaron los tiempos en la sala de clases con los alumnos, porque yo me imagino que estos eran trabajos grupales. ¿Qué pasaba con un grupo que terminaba antes? ¿Qué se hacía con esos alumnos? Fácil. Felmer presentó, a lo mejor no se notan mucho, que nosotros siempre los problemas van con extensiones y simplificaciones. Entonces nosotros aquí presentamos solamente la primera etapa que le presentamos a los alumnos, pero al grupo que termina nosotros le entregamos la segunda parte y le entregamos la tercera. De complejidad mayor. Ajá. O al alumno que está estancado le entregamos una simplificación, algo un poquito más simple de abordar, de tal forma que me permita visualizar, entonces aquí podría aplicar esto. O llevamos preparada la pregunta y no importa que no todos lleguen a la tercera etapa o cuarta etapa que tenga planificada, lo que más nos importa es la primera. Y lo último,
Yo me imagino que estas carreras se dictan en otras sedes, a donde ustedes aplicaron. Entonces, ¿hay alguna, se estudiaron los resultados, por ejemplo, o comparar resultados de sus alumnos que aplicaron esta metodología con carreras en otras sedes que no la hayan aplicado? ¿Hay una diferencia, ya sea en notas o percepción de los alumnos? Con otras sedes aún no lo hacemos, porque este semestre es donde primera vez que logramos trabajar 5 o 6 profesores conjuntamente a la vez, porque el año pasado era un rato yo trabajaba con ella, otro rato yo trabajaba con ella, no nos teníamos la instancia para juntarnos todos a la vez, ¿ya? Pero lo que sí tenemos es que el año pasado sí empezamos a trabajar de manera más contextualizada y las notas entre el 2015 y el 2016 mejoraron. En la sede. En la sede. No hemos hecho comparativos con otros. Y además esta asignatura se reformuló y este es el tercer año que se implementa, es nueva. La colega tenía una pantalla y lo llevo. Hola, buenas tardes. Me llamo Mónica Pande, soy de la Universidad de las Américas. Ustedes plantearon todos los problemas en base a contextos y a contenidos que los alumnos tenían, ¿no es cierto?, incorporados. O no todo, o la idea era tratar de incorporar luego el concepto matemático a utilizar. Pero ustedes iniciaron, una pregunta, ¿y cómo lo asociaban después con la evaluación del alumno, con su calificación? Porque eso... Es que después seguimos trabajando en función al mismo tipo de problema o se formaliza el contenido a partir de la estrategia que ellos utilizaron. Y además lo importante, la primera nosotros trabajamos las 3 últimas unidades porque la primera es solo resolución de problemas. Por lo tanto, trabajamos toda la primera unidad en problemas tipo ARPA. Entonces, cuando lo ponemos en la primera unidad 2, en la primera unidad 3, en la primera unidad 4, no es nueva la metodología para el alumno. Lo otro que tratábamos de retomar el problema a medida que íbamos avanzando en la unidad, cosa que fuera transversal. Por ejemplo, en mi caso, yo topé chicos que trataron de hacer tablas, como ejemplo la Benito, con una idea intuitiva, después otros que ya lograron formalizar, hasta algunos que me lograron comparar. Y eso yo lo tomé en el periodo de que hicimos tablas y después los que no hicieron tablas y que aplicaron, que finalmente lo mismo también lo fui asociando con sus propias respuestas a mi clase. De hecho, se proyectaban todo lo que hacíamos en la primera clase y después ellos mismos se daban cuenta de los errores que tenían, sin nombre propio, pero ellos mismos decían, ah, pero hay que tener... Había una retroalimentación de parte del alumno. Por ejemplo, una de las diapos que están acá, yo soy la misma que yo les puse la segunda clase de escribir, pero con el contenido. Digamos, la acción de la estrategia y de ahí formalizamos el contenido. Sí. Tengo el poder. Tengo el poder. Ya. Bueno, Cecilia, también de la Universidad de las Américas, nosotros también trabajamos en gastronomía, enfermería, trabajamos consecuencias didácticas en la resolución de problemas y nos ha ido bastante bien. También mejoramos los números, mejoramos los resultados y también que los estudiantes se nos iban. A mitad de semestre se nos estaban yendo y logramos esos resultados también. Así que yo creo que por ahí va la cosa. No nos ha resultado bien con estudiantes que continúan en su malla con matemática, como son las ingenierías, no nos ha resultado tan bien. Mi pregunta va básicamente por el problema que tuvimos nosotros, a ver si nos pueden ayudar. Es el programa, porque esto es un proceso súper bueno, pero es muy lento, es súper lento, o sea, es más fácil para uno decir, hoy día vamos a ver porcentaje, guay, nos vamos a definición, propiedad, ejemplo, y ahí está la guía, ¿cierto? Lo que ustedes hacen es súper bueno, pero es muy lento, entonces mi pregunta va, ¿tuvieron que cortar el programa en algún pedazo o trabajaron el programa tal cual como estaba? De hecho, vemos más aplicaciones de las que veíamos antes. Nosotros vemos aplicaciones de porcentaje, aplicaciones de razones en su área. Antes
O sea, yo creo que también lo importante es que todos los contenidos probablemente que ustedes ven son contenidos del currículum escolar, ¿cierto? Entonces, en alguna medida ellos ya lo abordaron en su colegio, más o menos, no como quisiéramos nosotros, pero... Porque antes de hacer esto, lo que ellos más aplicaban era la regla de 3. Cuando hacemos esto, la menor cantidad de alumnos aplican la regla de 3. Claro, Creo claro. que hay algo fundamental que tiene relación con los tiempos. Porque lo que todos tocamos es, ¿cómo voy a aplicar esto si no me alcanza el tiempo? ¿Cómo cubro el currículum? No me alcanza. Una actividad de esta nos demora una clase completa, son 90 minutos, ¿sí? Para un problema. Y la clase siguiente, lo que nosotros hacemos es mostrar un PPT donde introducimos los contenidos, pero ese PPT no solamente tiene contenido y tiene estrategias de resolución, sino que tiene los mismos problemas de ellos. Tomamos las fotografías que ustedes acaban de ver acá y le decimos, bueno, acabamos de ver la definición de razón. ¿Dónde usted ve esa definición acá? ¿Qué significa entonces ahora la razón 0,15? El valor de la razón. ¿Qué significa si yo divido al revés? Entonces, al rescatar lo que ellos ya habían hecho, logramos avanzar más rápido que decir, ok, ya pasó el problema, ya lo vimos, ya lo resolvimos, ahora vamos a ver los contenidos de la forma tradicional. Porque si no, el problema lo perdemos. Lo retomamos durante toda la unidad. Y eso yo creo que es lo que nos permite avanzar muy rápido. Y lo segundo que nos permite avanzar y cubrir el currículum es que esto lo teníamos planificado un mes antes de abordar la unidad. O sea, lo discutíamos en una reunión día sábado, luego estábamos durante toda la semana, no, ¿sabes qué? La pregunta no puede ser así, tiene que ser de esta otra forma. Partía una colega, en este caso Patricia, fue nuestro conejillo de India, donde ella lo aplicaba en un curso particular que estaba un poquito más adelantado en tiempo, y decía, ¿saben qué? La pregunta no me funcionó, no logramos el objetivo, reformulábamos la pregunta y lo volvíamos a aplicar. Entonces, creo que esa coordinación fue fundamental para poder cubrir el currículum completo. Y lo último, para que puedan conocer los colegas, es que no lo hicimos solamente desde el contexto de la carrera, sino con el contexto de los estudiantes que ya habíamos conocido el año anterior. Nosotros ya sabíamos cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus mejores cambios, y lo que teníamos que fortalecer, entonces nosotros teníamos además información para mejorar este tema. Entonces preparábamos en cierta manera el problema antes que se nos presentara. En realidad ya me respondieron. La colega, mi pregunta iba en relación al tiempo que ustedes le dedicaban al problema, hasta dónde paraban para poder determinar si estaba bien o no, y me da la impresión de que con el resultado de una clase ya ustedes pueden concluir a media o finalmente el problema, y esa era mi pregunta. Muchas gracias.